Bueno, muy bien, entonces en este video vamos a terminar con las pocas escenas que ya nos quedan de la película y bueno, y hacer como un cierre de lo que fue esta película en particular. La última escena, entonces, que habíamos trabajado fue esta cena navideña tan singular que vive esta familia y que reordena cuestiones de lo familiar, de la identidad de esta mujer, de las relaciones con sus hijos, de las relaciones con su madre. Próxima escena, lo vemos al niño con la muchacha que ya está pronta a que le den el alta. eh, Hoy no me siento muy bien, dice. De viejo ya no te gusta viajar. Parece que no sabe lo que dice este niñito. Pero hace una metáfora un poco como de cierta serenidad que va siendo parte, sí, de ese momento que es ir acercándose a la despedida. Me parece esa como escena tan tierna, él de la mano con esa niñita. Y después ya esa niñita también es como que va a partir. Hay una metáfora muy linda que trabajan ahí cuando Rose le trae esa planta. Dice la planta que solamente vive un día. Y hay una frase muy linda que dice también, dice, cuando uno envejece hay que volverse refinado. Me gusta mucho esa frase, cuando uno envejece hay que volverse refinado, en el sentido de lo que para mi gusto es realmente refinar las cosas. O sea, refinar para mí es como la idea de que realmente vos tenés que irle sacando cada vez más el gustito a cada experiencia. Me parece que la metáfora de esta planta pasa justamente por ahí, de lo que muchos estudios muestran, de que cuando efectivamente uno tiene cierta percepción de que el tiempo es más efímero, de que el tiempo es un elemento que se agota, que el tiempo es un elemento que se acaba, ganan fuerza las motivaciones emocionales con intensidad y en general eso se liga a expresiones de mayor satisfacción con la vida. ¿Por qué? Porque todos los comportamientos entonces como que se van encaminando al logro de ese tipo de metas, las metas emocionales, el disfrute del aquí y el ahora, el arte de disfrutar el aquí y el ahora. A mí por ahí esta escenita de la planta me hace pensar cuando uno de repente, qué sé yo, cuando uno es chico, cuando descubre que las mariposas viven 2 días, 5 días, no ni sé exactamente, pero esa como esa percepción de cómo las cosas pueden ser muy efímeras. Entonces uno cuando lo compara con la vida de uno, o las mascotas, cuando uno piensa, uy, bueno, cuánto viven los gatos, cuánto viven los perros, cuántos años corresponden a un año. Entonces uno empieza a hacer como todos esos juegos, porque en algún punto nosotros siempre todo tratamos como de llevarlos a nuestra escala. Nosotros es como que entenderíamos las cosas, tratamos de entender las cosas siempre en nuestra escala humana. Y de repente una vida que durase un día nos parecería muy pobre. O esta planta, una vida que viva tan poquito nos parecería muy pobre en la comparación con nuestra escala. Y sin embargo, me parece que es una buena metáfora de que no se trata tanto o solamente de una cuestión cuantitativa, sino una cuestión cualitativa. Es decir, la vida puede ser concebida también como algo que se realiza más allá de la cantidad de años que uno viva. Por supuesto que después, en vinculación con la cuestión del duelo, el dolor singular es por esa comparación entre lo real y lo fantaseado. Es decir, lo real de la cantidad de años y lo fantaseado con respecto a la temporalidad. ¿Sí? Es decir, yo cuando leo el texto de Ana Frank, por ejemplo, el diario de Ana Frank, es un diario precioso que nos permite conocer, como quien dice, en profundidad el espíritu y la mente de una niña y de una jovencita muy potente y muy profunda en sus reflexiones. Y la cuestión dolorosa que a uno le queda es la cuestión de, bueno, qué vida tan truncada, qué vida que podría haber sido de otra naturaleza. Y sin embargo, no habiendo sido,
lo que podría haber sido, no habiendo sido, no deja de ser una vida que uno la podría también leer como esta planta breve, es decir, que siendo efímera, no por eso es menos valiosa, no por eso es menos significativa, no por eso es una vida que ha logrado una realización en muchos aspectos. Esta es la escenita en donde no le permiten a la niña que se pueda despedir, y la niña por supuesto que va a hacer ese movimiento autónomo para poder igualmente hacer esa despedida. ¿Quieres escribirle a Dios? No, a Dios hoy no. Hay como escenitas en donde también nos va mostrando que ese proceso de despedida es un proceso con sus movimientos contradictorios. Es decir, movimientos en donde hay como momentos de fe, pero también hay momentos en donde flaquea y los sistemas de creencias. Momentos de más fuerza y momentos, por supuesto, de muchísima fragilidad. Y si bien es un momento en donde por ahí uno podría tener esa sensación de que está este juego entre la confianza y la desconfianza, la esperanza y la desesperanza, eso está bastante estudiado por una autora que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, que decía, bueno, por supuesto que son como muy singulares los procesos de cada quien, pero que en estos procesos también puede ser que se vayan dando como así, etapas como de negociación, etapas de enojo, etapas como de negociación, y finalmente puede ser que venga una etapa que tras pasar por ese como componente más depresivo, bueno, no, yo a Dios ya no le estoy pidiendo nada, ni me vengan con esa historia, etapas como que pueden ser de aceptación. Y de hecho, esa es la que la película refleja. Es decir, en esa última jornada, en donde cuando llega Rose, se lo encuentra al pequeño como con una cara de satisfacción, de admiración, y entonces ahí viene este como relato. El relato el relato que sería como el sueño de su primera carta. Porque si uno vuelve a la película y recuerda que era lo primero que había como pedido, en la primera carta dice, bueno, una visita. Una visita. Entonces, uno podría acá pensar, bueno, es como la visita de la comprensión la que llega en este joven o en este niño. La visita como de un insight, la visita como de esta posibilidad que es el de percibir lo trascendente de la existencia. Parece que en un niño es muy doloroso, ¿no? Pero el percibir que compartimos todos un destino común. Que ser parte de la condición humana es compartir con absolutamente todos los miembros de nuestra especie un destino que es común. Un destino que no es un castigo personal o un destino que no es sino que es un destino común, que es el del ser parte de algo más amplio, que es esto de la vida, pero ser eso, ser parte, ser un eslabón, ser, como quien dice, un fueguito dentro de una estela temporal que nos trasciende infinitamente, antes, después. Entonces ahí él le dice a Rose, comprendí la diferencia entre tú y yo, cada día mirarlo como si fuese la primera vez. Te puedes montar esta escena, le podrías mostrar también esta escena que me has permitido ver a mis padres, lo necesitan. Rose creo que tal vez ya sabe de qué va. Pero esa es como la escena muy bonita en términos de fotografía, cuando uno ve esas como imágenes de pájaros, de amaneceres, de soles, de lo que es todos los procesos vitales que cotidianamente con una fuerza que es difícil como de imaginar, pero la presencia de la vida casi me hace pensar en términos del filósofo, bueno, no me va a salir el apellido ahora,
no me va a salir el apellido, que habla de ese como impulso vital de la vida que todo el tiempo lo que hace es esforzarse por vivir y que de eso es un poco esta cuestión como trascendente. Entonces la vida como que insiste constantemente. Entonces el poder tal vez percibir eso, percibir lo trascendente más allá de lo intrascendente de nuestra singularidad o de lo efímero de nuestra existencia personal, pero al mismo tiempo el comprendiéndose como, o el sintiéndose como parte de algo que te trasciende. Bueno, a ver si me sale el nombre si me vuelve a la mente el nombre del filósofo que estoy pensando. Las próximas escenas ya son las de la despedida. Las de la despedida final. Vamos viendo cómo los padres ahí al lado y el lento apagarse de esa vida. Hay una escena que a mí me parece como muy conmovedora, que es un poco cuando el médico y la enfermera le dicen, bueno, pero vayan a tomar un cafecito, vayan cuídense, necesitamos que ustedes que están agotados descansen un poquito, y una mirada que hacen como un cruce entre ellos, como esa claridad que creo que tienen muchas de las personas que trabajan en contextos de la salud, digamos, de que bueno, es un momento de desenlace. Yo creo que la muerte sigue teniendo, en estas épocas en donde tantas cosas por ahí pierden su significado, la muerte sigue teniendo como un componente bastante sagrado, por ponerle un nombre, es decir, por ponerle un sentimiento como muy singular con el cual todos nos encontramos ante este que es el acontecimiento definitivo de las vidas, acontecimiento que produce como una cuestión de cierre, acontecimiento que produce como una cuestión significativa en lo singular y en lo vincular. Entonces la escena en donde a la mujer se le cae el café, bueno, y como que van corriendo, y algo que le dice, bueno, el llanto, y algo que les dice el médico, que es, Oscar los estaba cuidando a ustedes. O sea, no es que ustedes estaban cuidando a Oscar, es decir, es como que casi que la metáfora es si eran ustedes los que ya estaban en posibilidades de poder soltar amarras, como quien dice. Si eran ustedes, si no se estaba despidiendo, tal vez hasta era por el cuidado que él estaba haciendo de sentir lo difícil que para ustedes iba a seguir siendo la existencia. ¿Qué tema? Ahí por supuesto el llanto, el distanciamiento, la huida, la angustia, todo lo que es el movimiento que genera en Rose. Porque en algún punto, bueno, estamos en el momento de la película en donde vemos el costo de esa primera decisión. Cuando le dijeron, bueno, es esta la situación, acompañar o no acompañar, y la decisión que ella toma, y evidentemente que en términos emocionales que acá está también ese costo de la decisión tomada. Costo, pero que es un costo que al mismo tiempo le da tremendo sentido a toda la existencia de ella y por supuesto transformador. Y ya nos vamos a concentrar un poco en ese punto. Ahí están en esa misma escena en donde ella está, bueno, reflexiva por todo lo que ha vivido, los padres que llegan, tocan el timbre, ella no atiende directamente el timbre, y los padres que se alejan, pero ha quedado ahí el osito de peluche, las pertenencias, en tanto que heredera de esos objetos como había sido adoptada. Y en esa escena muy linda en donde después sale la madre, la cubre con una manta ante estas emociones que ella está transitando. Última escena, la del funeral. Y desde lejos, a prudente distancia, en unas frases que dice cuando llega el médico con quien comparte desde lejos ahí, es decir, es el primer entierro al que voy, hasta ahora siempre los había evitado. Entonces en algún punto está haciendo presente esas emociones difíciles de manejar
que tienen que ver con los procesos de duelo. Después también emerge esa sensación extraña que tiene el medio, que decir, bueno, la verdad es que a veces uno siente que no se hizo todo lo posible, y entonces inmediatamente vuelve a su estilo. Rose, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted se cree? No, no me venga, ¿qué? ¿Tiene sentimiento de culpa? ¿Usted se cree que es Dios? No sé qué. Nuevamente emerge lo más potente de esta mujer, que es volver a equilibrar al otro. Y ahí aparece siempre como ese componente tan guerrero y tan firme de ella, de tener la claridad de que por más que uno la luche, también uno tiene que poder conectarse con la fragilidad y poder conectarse con la impotencia. Y que esos sentimientos de culpa que el médico de repente puede estar sintiendo son sentimientos injustos. Son sentimientos injustos. Son humanos, pero son injustos. Y en algún punto, en ese punto, en donde ella nuevamente pone su férrea su férrea claridad. O sea, no me venga, usted es un hombre nomás. Bueno, y me encantaban sus pizzas. Lo más significativo creo que va a ser esas últimas palabras de ella en la carta que está haciendo, y muy metafórico todo ese descongelamiento, ¿sí? Porque en esa última escena toda la nieve se derrite, los árboles florecen, y en algún punto creo que es una metáfora de lo que probablemente también en algunos aspectos de la vida, de relaciones, de vínculos, de sensibilidad, también han acaecido en Rose. Pero en esa última carta es cuando ella le escribe, bueno, gracias Dios por haberme dejado conocer a Oscar, que me ha llenado de amor para todos los años que me quedan por vivir. Y que el último mensaje también en la mesita de noche de la carta que había escrito el niñito era, bueno, que ya nadie me despierte salvo Dios. Esas últimas escenas, digo, son como una síntesis muy singular, para mi gusto, de el mensaje más potente de la película. Para mí uno de los mensajes potentes de la película es, al estilo Nacio, que el amor y el dolor son como el anverso y el reverso de la misma moneda. Todo vínculo humano, en algún punto, está destinado, cuando lo amoroso entra en juego, a producirnos algún tipo de dolor, porque el amor está ligado al vínculo, y los vínculos están destinados a generarnos algún tipo también de dolor en el momento en que se produzcan desprendimientos. Más dolorosos aún son cuando esos desprendimientos son el producto de los desencuentros vinculares. Eso es tremendamente doloroso. Pero también por el fenómeno de las pérdidas concretas, ya sea que suframos nosotros, en tanto que somos los que hemos perdido un objeto, o el sufrimiento que le vamos a generar a otros el día que nosotros no estemos. Y que por eso esa escenita en donde el doctor les dice, miren, él siguió intentando cuidarlos a ustedes, creo que está ligado a eso, es decir, a que uno va a ser el causal también, el causante de dolores muy profundos en otros a partir de los vínculos que tenemos establecidos con otros el día que nosotros no estemos. Entonces el amor y el dolor vienen, como quien dice, asociados inevitablemente. Pero, de nuevo, en dirección al vínculo, un modo, como quien dice, de sortear esa posibilidad dolorosa de los vínculos es el descompromiso y es la desvinculación. Pero eso nos llevaría a otro tipo de dolores o a otro tipo de sufrimientos, los de la soledad. Entonces, esa carta como de agradecimiento a la vida de haber conocido a Oscar, para mí es como una buena síntesis de las emociones encontradas que están también luego presentes en los procesos de duelo. ¿Sí? En los procesos de duelo, un componente también emocional que puede estar presente, pero que es contradictorio, es justamente la expresión como del agradecimiento de todo lo vivido en esa relación con alguien. Y además es una de las emociones que por supuesto que más colaboran en la dirección de traccionar en el proceso de duelo
en dirección a que nuevamente los componentes más sintónicos de nuestra personalidad puedan llegar a un cierto reequilibrio post-duelo, ¿sí? En esta película inevitablemente nos tiene que posibilitar pensar un poquito en esta que es los duelos, es casi como una de las experiencias humanas más universales en nuestros procesos de desarrollo, inevitables y profundamente transformadores de nosotros mismos. No tengo ninguna duda de que Rose no va a ser ya nunca la misma a partir de conocerlo a este muchacho y de haber vivido lo que vivió. Ella ya no va a poder ser quien era. Hay una frase de una autora española, una escritora que también estudió psicología y que es muy linda. Trabajamos en una charla hace poco en el CEPRAN, que es Rosa Montero, que la frase que ella enuncia, que es muy bella, es: de un duelo uno nunca se recupera, sino que de un duelo uno se reinventa. Y me parece que es una frase muy bella para sintetizar de qué se tratan las profundas transformaciones que sufre el yo a través de un proceso de duelo. Porque hablar de recuperar daría la sensación de que las cosas podrían volver a ser del mismo modo que fueron previo a la pérdida. Y en realidad, tras una pérdida de un objeto significativo, cercano, profundo, con quien hay un enlace emocional significativo e importante, uno nunca va a volver a ser quien era. Uno va a ser otro. ¿Por qué? Porque en algún punto también, a partir de esa pérdida, se va a producir una reconfiguración de uno mismo y una incorporación de aspectos de ese objeto que nosotros hemos perdido, y que deja de transformarse en un objeto externo para empezar a ser también un objeto interno del cual nosotros seguramente, por efectos como de procesos de incorporación y de identificación, lo vamos a interiorizar, nos vamos a identificar en algunos de esos objetos y vamos a hacer como la más extraordinaria de las degluciones, como quien dice. Es decir, el otro, y acá se ve como componente trascendente de las existencias humanas, el otro ahora es parte de mí, va a estar en mi recuerdo y en algún punto va a estar, con el paso del tiempo, más vivo que nunca. Más vivo que nunca, en términos de lo que es nuestro psiquismo, en términos de lo que es la vida psíquica. A medida que van pasando los años, incluso yo diría, es tan notable esto de lo que es los procesos de pérdida y por lo tanto los procesos de interiorización y los procesos de establecimiento cada vez más intenso de esos objetos que han sido partes significativas de nuestras vidas y de nuestras historias de vida, que son presencias que tienen como un monto de realidad muy grande. Así como cuando yo hablo de mis abuelas, y mi abuela acá, y mi abuela de allá, o mi vieja, etc. Es como que uno va descubriendo que nuestra identidad tiene mucho como de un componente ya cósmico. Es decir, tiene mucho de presencia de personas que uno podría decir, bueno, claramente ya no están en este plano físico, y sin embargo perviven con una intensidad grande en el orden de nuestros recuerdos, pero de recuerdos que tienen la fuerza de ser constitutivas de nuestra propia identidad. Entonces se han transformado en objetos que son partes como de un equilibrio psíquico con el cual nosotros, digamos, nos adaptamos a la realidad. El proceso de duelo es un proceso bien complejo porque justamente se caracteriza porque los primeros momentos del proceso de duelo, piensen ustedes lo que sería, por ejemplo, para estos padres, el dificilísimo proceso de duelar esta pérdida, porque el proceso de duelo lo que lo caracteriza en el primer momento, primero es un momento casi como de shock y de negación. Entonces, todas las defensas psíquicas prácticamente se ponen como al servicio en unos primeros momentos, como que no, esto no puede ser, 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 e incluso
con la fuerza como de, qué sé yo, sensaciones muy extrañas. Esos papás tranquilamente podrían sentir que están en un mal sueño, podrían tener la sensación de que en algún momento esto va, que va a aparecer su niño por la puerta de la pieza, bueno, sensaciones extrañísimas ligadas a lo que en términos de defensa psíquica sería una negación. Y puede llegar como a componentes casi esquizoides, es decir, como de desconectarse de la realidad, tal cual es, tal vez hasta cuestiones alucinatorias, bueno. Pasada esa primera fase que es la de la negación más brutal como mecanismo de defensa, que es un mecanismo inconsciente, no es que uno lo regule, el peso de la realidad, por supuesto, que va a imponerse. Pero esa imposición es como muy paulatina, entonces el psiquismo, en los primeros momentos de un duelo, en los primeros momentos de un proceso de duelo, lo que va a hacer como estrategia defensiva para tratar de mantener un orden, pero que al mismo tiempo esto va a estar ligado a lo doloroso de todo el evento, es que el psiquismo, para poder adaptarse a esta realidad de la real pérdida, hace toda una tarea de reinvestir la imagen del objeto perdido con toda la energía que se retrae del mundo. Entonces, el momento post-negación del proceso de duelo es como un momento en donde vamos a ver que la persona dolida está en un momento de natural y previsible y esperable como pozo depresivo muy intenso. Es decir, toda la energía se extrae de todas las otras configuraciones del mundo. Es decir, si te gustaba la música, la pintura, la comida, el salir, todo se ha retraído, todo se retrae y toda esa carga de energía que se retrae del mundo, que se quita de los objetos del mundo, que se quita de los otros, que se quita de los enlaces, que se quita de los vínculos, que se quita de las cuestiones que generalmente generan algo de interés, bueno, toda, en términos psicoanalíticos uno diría, toda esa energía libidinal se retrae de esos objetos y se colocan en un único objeto. ¿Qué objeto? La imagen del objeto amado. La imagen del objeto que se ha perdido, pero que es una imagen de la cual yo tengo posibilidad de representación. Es decir, Rose está ahí encerrada en la casa, etc. ¿En qué está pensando? Y no está pensando más que en Oscar, en Oscar, en Oscar, en todo lo que vivió con Oscar, en todas las imágenes de Oscar. Bueno, imagínense para los padres la cantidad de imágenes que van a tener para revisitar de todo lo vivido. Con el dolor, por supuesto, que significa en el proceso de duelo que uno sigue vivo y al mismo tiempo, en esa vida que va teniendo, todo lo que uno va viviendo, todo lo que uno va experimentando, se asocia con el objeto que se perdió. Entonces, en un proceso de duelo, bueno, estás en tu casa y, qué sé yo, ves la mesita de luz y entonces, hasta la mesita de luz, te va a retrotraer, y cuando Oscar estuvo no sé qué, un florero, cuando no sé qué, cuando no sé cuándo, el living, cuando no sé qué, cuando la ropa, todo nos conduce, casi que yo diría que es como que uno está ante un psiquismo que tiene como un desnivel, como un plano que haría que cualquier cosa ruede en dirección, como un embudo, podría ser, porque tal vez hasta la cosa depresiva tiene ese como componentes. Entonces todo rodaría, pero todo iría llevando finalmente a ese punto último, a donde todo va a terminar cayendo, que tiene que ver con la imagen del otro, que es la forma con la cual nuestro psiquismo intenta mantener un enlace con el objeto que se está perdiendo. Entonces es como un esfuerzo extraordinario de mantener vivo, a través de esa imagen sobreinvestida, a través de ese recuerdo que tengo constante, presente, muchas veces omnipresente, es decir, en todo tiempo y prácticamente que en todo lugar. Entonces es como que esa imagen se reinviste y tiene una fuerza y una vitalidad que a su vez contrasta
con lo que lúcidamente el yo, que además de estar perturbado y estar dolido, con lo que lúcidamente el yo va percibiendo que es la realidad fáctica de la ausencia del otro. Entonces, ese es como que los procesos de duelo por eso son tan reconfiguradores de nuestras vidas, porque son realmente algo que van a trastocar y reconfigurar nuestra organización psíquica. Realmente van a requerir de todos nuestros recursos adaptativos para poder, como quien dice, elaborar una de las experiencias más críticas que nos plantea la existencia y además una de las experiencias más dinámicas en términos de cómo las emociones, la libido, se va a tener que hacer como una tarea muy intensa y muy creativa de retomar, digamos, todas esas catexias libidinales que se han puesto en ese objeto, retirarlas del mundo, ponerlas en ese objeto y al mismo tiempo volver después a poder decatectizar todos y cada uno de esos recuerdos para empezar a catectizar nuevamente objetos externos del mundo. Es como un proceso en donde uno diría, todo ese investimiento enorme de la imagen del objeto perdido posibilita esa paulatina experiencia doliente de mantener con vida el objeto en nuestra mente con una intensidad inusitada. Al mismo tiempo, por eso tiene ese como componente doloroso, porque el yo igualmente percibe el mundo interno trastocado en términos emocionales y al mismo tiempo tiene la lucidez para percibir la realidad de la pérdida. Y un momento importante sería justamente que ese proceso, como quien dice, doloroso, vaya logrando también conectar con una emoción importante que sería la emoción de la tristeza. ¿Sí? Es decir, ya no solo dolor, sino una emoción que iría ligada a una paulatina. La tristeza es una emoción que en algún punto va denunciando que también algo del principio de la realidad va ocupando nuevamente el lugar. Y entonces la tristeza es un poco una emoción ligada al reconocimiento lúcido de la pérdida del objeto. Es decir, el poder ya reconocer sobre esta pérdida y el poder entonces ya conectar con una emoción menos lacerante que el dolor en carne viva de las primeras etapas del duelo. Entonces una emoción menos lacerante y al mismo tiempo una emoción que iría ligada como a la posibilidad lúcida de ir reconociendo entonces que ya el objeto no está. Los procesos de duelo, diría Rosa Montero, muchas veces se van como atravesando no solamente como con este recuerdo de imágenes, sino también con un intenso diálogo. E incluso ella cuando relata la vida de Marie Curie o su propio duelo por su pareja, el escribir, el poder ir escribiendo, el poder ir como poniendo en palabras muchas de las emociones que se van transitando y muchas emociones de las que se van viviendo. Y entonces a través de la palabra, a través del escrito, a través de cuestiones que son simbólicas, en algún punto es como que también uno va tejiendo un cordón umbilical, algo que te sigue manteniendo unido con quien ya no está. Y que en algún punto, digo, cuando esos cordones umbilicales en algún punto terminen por cortarse, quizás sea no tanto porque se produce una desvinculación, sino porque se produjo ya una como completa incorporación del otro en mí. Y ya sin la necesidad tal vez de apelar a ese... A ver, no es que sea apelar. Cuando yo digo que en esos primeros momentos hay como una cuestión de que uno recuerda constantemente el objeto,
al objeto perdido. Entonces en cada rincón de la casa o en cada elemento uno evoca tal vez lo compartido o lo común, o si vas a un determinado lugar, dices, uy, cuando venía aquí a este sitio. Entonces, no es que la fuerza de esas imágenes que vuelven del objeto perdido sea algo que uno evoca de manera consciente, sino que muchas veces son como que se imponen al psiquismo. Entonces, en ese sentido, esa imposición al psiquismo nos habla de que, bueno, evidentemente se está en un proceso. El duelo es un proceso. Entonces, estamos en una fase del proceso en donde esto tiene como la fuerza de la imposición. Si todo va bien, uno podría decir, si todo va bien, digamos, un duelo a medida que se va tramitando, iríamos llegando a etapas en donde el recuerdo empieza a ser ya más voluntario y no de imposición. Y en ese recuerdo más de características voluntarias, probablemente ahí es cuando ya ese recuerdo no trae un monto de dolor como el dolor que trae esa imposición de determinadas imágenes cuando acontecen. Bueno, este año para mí un año singular por la cuestión de que estoy atravesando un duelo por la muerte de mi padre, por ejemplo. Recuerdo cuando falleció mi mamá también, que ya han sido hace 11 años atrás, un tiempo mucho mayor. Pero algo importante para decir con respecto a los duelos es que en algún punto los duelos van teniendo como van teniendo como un efecto también que es acumulativo. Es decir, cada duelo en algún punto también nos lleva o nos conecta con otras pérdidas previas. Entonces, uno cuando duele un objeto de amor, en algún punto reconecta con otros duelos, reconecta con otras pérdidas, reconecta con otras experiencias, ¿sí? ¿Qué sé yo pienso, pero en Rose, este duelo también a ella la está reconectando con el duelo paterno también de tiempos atrás, ¿sí? Es decir, cada duelo reconecta un poco también con otras pérdidas y por ahí se van transformando en una oportunidad también para que algunas cuestiones que habían quedado solamente generando dolor puedan reconfigurarse. A mí me gusta mucho la expresión de Rosa Montero cuando dice que uno de un duelo no se recupera sino que se reinventa, porque también en un poco nos hablaría de lo que se trataría como de una elaboración muy saludable de los duelos, que es justamente esos procesos como de apropiación, que es esos procesos en donde más allá del dolor hay una posibilidad de reconexión con la vida, de reconexión con otros objetos de amor, de reconexión con otros proyectos, con otras posibilidades. En general los psicoanalistas trabajan mucho también en la idea de que a veces puede haber duelos patológicos. Los duelos patológicos son aquellos en donde eso que yo digo que es como que se impone la imagen del objeto perdido, bueno, si eso en algún momento no disminuye. No disminuye en su presencia, no disminuye en su eficacia y no disminuye en este como grado de imposición que se genera de pervivencia en la vida psíquica de quien está realizando el duelo, de esa imagen, como que no pierde esa fuerza omnipotente de presencia y de presencia doliente en el recuerdo. Por eso es que, bueno, evidentemente ahí sí, a veces se dice que si un duelo han pasado como muchos años y no disminuye, probablemente estemos ante una situación más de corte de duelo patológico que se llama, o de melancolía, y de que quizás ahí sí haya una necesidad de pensar en buscar ayudas psicoterapéuticas, porque tal vez existan aspectos más ambiguos que se han jugado en ese vínculo o en esa relación que estén quizás imposibilitando o impidiendo esto que sería la
reconfiguración. Me acuerdo, por ejemplo, tras la muerte de mi madre, como charlando con mi papá, él me iba contando justamente como de ese proceso. Y entonces en una de esas charlas me acuerdo, ya había pasado cierta cantidad de tiempo, y es como que él sorprendido me dice un día, me doy cuenta que ya no estoy pensando en ella constantemente como en otras épocas. Es decir, como con cierta lucidez uno también puede ir percibiendo de qué se trata un proceso de duelo. Es decir, un proceso de duelo efectivamente tiene que ver con que se van dando como ciertas fases, ciertas etapas, y lo que en algún momento de repente como imagen se te imponía, en otro momento empieza justamente a producirse, que ese ha sido el sentido como de esos recuerdos tan intensos de las primeras etapas del duelo. El sentido es que justamente esa libido que estaba puesta en ese objeto tenga posibilidad de volver, como quien dice, al yo, y luego, disponible en el yo, puede empezar nuevamente a enlazar con nuevos objetos. Con nuevos objetos de amor, con nuevos objetos de intereses en el mundo de distintos tipos, de distinta naturaleza, y en algún punto posibilitar lo que en los momentos de atravesamiento de dolor parecen imposible, que es, bueno, que la vida, como dice Oscar, que la vida continúa, de que la vida es un milagro cotidiano, de que la vida entonces es algo que habría que poder volver a verla con curiosidad cada día, poder como volver a descubrir las maravillas que nos presenta jornada a jornada, pero esa posibilidad como de apertura, evidentemente sería inhumano pedirlo porque es parte de un proceso, y sin embargo Oscar ya lo dejó escrito como un deseo para sus propios padres. Yo creo que también es paradigmática en el caso de la película lo que serían las despedidas agradecidas con respecto a la existencia. Cada uno de la vida, vaya a saber cómo se despide, si puteando, enojado, alegre, feliz, agradecido, desagradecido, en desdén, en rechazo, es decir, cada uno evidentemente va a ser hacen tránsitos muy singulares por esta vida, y del mismo modo son muy singulares los tránsitos de despedida de ella. Pero había una autora, una psicoanalista que se llamaba Marian Alizade, que hablaba de muertes eróticas. Es decir, muertes en donde la conexión con la vida o el agradecimiento hacia ella han sido como muy intensos hasta el momento del desprendimiento. Entonces, evidentemente que una muerte puede ser más fácil o más difícil de tramitar en base a qué tan agradecido uno está, como quien dice, con la vida. Entonces, cuando uno lo que percibe, o cuando se trata de duelar a alguien que se va muy agradecido de la vida y de la existencia, es para los deudos, para los que quedan, como quien dice, evidentemente que tramitar ese duelo se hace más sencillo, más aceptable en algún punto. Yo lo último que agregaría respecto a esta película es que lo que la hace absolutamente dramática es que si por ahí nos puede llevar toda una vida, si por ahí nos puede llevar toda una vida acercarnos tal vez de una manera un poquitito más aceptable a la idea de la muerte, y que aún así, yo coincido con Dolina, cuando Dolina le preguntan, ¿y vos cómo te llevas con la idea de la muerte? Mal, mal, mal. Y que incluso uno se lleva mal con la idea de la muerte cuanto más ama la vida. Y me acuerdo siempre de una entrevista que le hacían a Pepe Mujica, y que Pepe Mujica decían, si yo estuviera en un bar, o sea, hace como una metáfora de la vida, como estar con los amigos en un bar, entonces que de repente viene el mozo, entonces uno le dice al mozo, traiga otra vuelta de bebidas. Entonces él dice, si a mí me dieran esa posibilidad, amo tanto la vida que si me preguntaran, ¿querés otra vuelta? Yo diría, pero por supuesto que venga otra vuelta. Entonces, y bueno, yo me siento muy parecido al Pepe Mujica en ese punto. Si a mí me dijeran, ¿querés otra vuelta? Pero sí, otra vuelta. Entonces,
no es así la existencia, sabemos que no es así. Entonces sabemos que no tenemos esa opción. Entonces, si aún uno teniendo toda una vida larga como la del Pepe Mujica, la idea de la muerte es algo difícilmente aceptable para todos, hasta para los más sabios, para los más lúcidos, hasta para los que de la vida le han sacado el jugo con intensidad. Es decir, si eso es tan inaceptable, evidentemente tenemos que poder ser comprensivos también de lo duro, lo difícil, lo trabajoso que sería un duelo de una persona joven. Eso es más difícil de aceptar, evidentemente, porque rompe más que nunca con expectativas, ilusiones, fantasías omnipotentes que construimos, que no las desearíamos a nadie, pero que son parte de la realidad, pero que es parte de lo fáctico. Por eso, creo que comprender la vida en su profundidad también es comprenderla en esas contradicciones. Esta época es la época del envejecimiento de las poblaciones, es la época en donde las expectativas de vida han crecido y mucho, en donde cada vez más personas deseamos vivir muchos años y bien, y al mismo tiempo yo alguna vez me preguntaba, sí, qué lindo vivir 100 años, no sé qué, pero también hay que estar dispuesto a tener como conciencia de lo que uno está deseando o pidiendo, porque cuantos más años uno viva, también más chances tendría de ser testigo y de atravesar dolores tal vez inenarrables. Una de mis abuelas vivió hasta los 93 años. Bueno, vivir hasta los 93 años también en algún punto significó ver partir a dos de sus hijas antes que ella. Incluso en edades tempranas, porque una de sus hijas falleció por cuestiones de salud muy joven, otras por cuestiones accidentales. Pero si uno vive muchísimos años, es muy genuino tener ese deseo. Pero mi reflexión era, bueno, cómo ese tipo de deseos también pueden venir de la mano si se concretan con cuestiones tan dolorosas como que puede presentarnos la vida, que como puede ser justamente el tránsito de la pérdida de seres queridos más jóvenes. Si uno vive 100 años, tiene muchas chances de quizás de ver también, de despedir a personas más jóvenes que uno, con lo doloroso que eso significa. Fundamentalmente, en el caso de la pérdida de los muy jóvenes, esto de Oscar sería tremendamente perturbador, está ligado a todo ese monto de enigma. O sea, como que el concepto clave para entender es la idea del enigma, es decir, lo enigmático que se transforma el otro cuando ya no está. Y me acuerdo una vez una alumna que me dijo algo tan lindo que es una reflexión. Imaginen que en el CEPRAN uno ha vivido no solo pérdidas, sino que uno muchas veces acompaña pérdidas de otros. Entonces me acuerdo de una alumna que muy amorosamente me contaba en este proceso de pérdida, bueno, cosas, emociones muy, muy intensas. Es decir, hay momentos en que pienso que me estoy volviendo loca, hay momentos, entonces, bueno, íbamos compartiendo mucho. Pero una frase que me dijo una vez que me pareció muy intensa, decir, fue, qué loco, pero los muertos no envejecen más. Entonces la imagen que uno va a guardar de una persona querida cuando se ha ido es esa imagen, las últimas con las cuales los hemos visto, o la imagen incluso tal vez de otros momentos de la vida, más juvenales, pero uno nunca imagina ya algo que sea como del orden del envejecimiento del otro. Esa imagen que nos va a perdurar es como una imagen casi como que fotográfica, ya no se transforma en película. Bueno, por ahí en el proceso de la pérdida de personas más jóvenes,
una de las cosas más dolorosas es que es como que obliga también muchas veces al, al dolor de ese como enigma tan grande de cómo hubiesen sido las cosas, cómo podrían haber sido las cosas, ¿sí? ¿Qué podría haber estudiado? ¿Cómo habrían sido sus vínculos amorosos? ¿Cómo habrían sido sus historias de amor? ¿Cuáles hubiesen sido sus vocaciones? ¿Cuáles hubiesen sido sus logros? Muchas veces con emociones dolorosas que pueden venir tal vez de la mano de otros eventos vitales muy, muy bellos que puede ir trayendo la vida. Es decir, por poner un ejemplo, pienso, qué sé yo, si hubiese en este caso, estos padres parece que solamente tienen a Oscar como hijo, porque no aparece ningún hermano en la familia, pero qué sé yo imagínense que alguno de estos fulanos tiene un sobrino o una sobrina de la edad de Oscar, con el cual también tienen un vínculo lindo, o alguna amistad inclusive que haya sido una amistad más potente de este muchacho, algún amigo que de repente después en el barrio se lo cruzan dentro de unos cuantos años. Entonces cuando de repente o ese sobrino o ese amigo empiezan una relación amorosa o se reciben en el secundario, es decir, muchas experiencias vitales que podrían ser muy alegres, que fuesen aconteciendo en otros personajes y en otras personas coetáneas de su hijo, bueno, probablemente hasta eventos vitales muy potentes también conectarían con algunas tristezas ligadas a ese enigma que yo digo que es el que va como a acompañar en el proceso de duelo más duro que puede existir, que es esto de la pérdida de un hijo. Todo proceso de duelo es doloroso y obviamente que hay dolores más singulares, es decir, más difíciles de simbolizar, más difíciles de aceptar, más difíciles de integrar en la trama de la vida, porque se alejan un poco de esa trama que nosotros socialmente construimos, imaginamos, deseamos, tratamos como de incorporar para hacer como más previsible la vida y la existencia, y que sin embargo la vida y la existencia no siempre se amolda a esa trama que nosotros construimos, ni a esas expectativas que nosotros creemos, y nos introduce a la fuerza el componente enigmático y misterioso y que la existencia en sí tiene y trae. Y aún así, me quedo con las palabras de Rose. Gracias vida por haberme mostrado, gracias vida por haberme permitido conocer a Oscar. Y bueno, la vida tiene ese misterio. Haberlo conocido nos transforma, haberlo perdido nos trastoca, y al mismo tiempo, todas esas personas que habiendo sido parte de nuestras vidas, después nosotros las hemos perdido, en algún punto nos van configurando y nos van constituyendo en quienes nosotros somos. Porque en algún punto también somos lo que somos, no solamente a partir de los vínculos que hemos tenido, sino de esos enlaces y de esos objetos que hemos perdido. El mayor aprendizaje, por supuesto, el más potente de todos, el ligado al descubrir que lo efímero ojalá sea lo que nos lleve al movimiento más potente de entonces abrazar amorosamente todos los objetos con los cuales la vida se continúa, que serán otros, que son otros, pero que la vida también ofrece. Estimada gente, con esto me despido. Hasta la semana próxima, que les haré algún envío de alguna peli ya que ni siquiera alcanzaremos a analizar tanto ya porque nuestro curso se agota, pero les voy a mandar una peli que es muy linda, muy graciosa, muy divertida, para reírnos, para que el curso también termine con cosas más humorísticas. Y por supuesto que en una última clase haremos eso, una síntesis de lo que ha sido este tránsito a lo largo del curso, de las distintas temáticas que hemos ido viendo. Les mando todo mi cariño, fuerte abrazo, a cuidarse mucho y seguimos entonces
en contacto. Hasta pronto.